¿La evaluación está en crisis? ¿Estamos siendo capaces de capturar correctamente evidencias del aprendizaje, del logro del desempeño de estudiantes? Variadas son las formas e instrumentos de evaluación que conviven en los programas de estudios, con diferencias patentes según metodologías de proyecto y en cursos enfocados en lo lectivo. ¿Son las instancias de evaluación un buen elemento para la retroalimentación oportuna y eficaz para cimentar aprendizajes? ¿Son fiel reflejo de la ruta de aprendizaje? Estas preguntas abordaremos en este capítulo y los siguientes de nuestra tercera temporada. Hoy nos acompaña Sergio Celis Guzmán, académico y director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de nuestra facultad, para hablar de las bases de la evaluación en Ingeniería y Ciencias y su estado del arte. Esto es Función Docente. Sergio, hace unos días hablamos de estos estándares de evaluación de la Carnegie Foundation, ¿sí? Que hay todo un tema con una discusión en progreso, digamos, de cómo se evalúan los estándares, ¿no? Sí, más que cómo se evalúan los estándares, la Carnegie Foundation es una de las que clasifica universidades en Estados Unidos. Y es la clasificación más usada que hay en ese país hace mucho tiempo. Y también un referente. Es un gran referente porque, por ejemplo, ellos son los que te catalogan como universidad de investigación avanzada, por ejemplo, o de investigación, o de solo enseñanza. Y eso guía muchas decisiones de recursos, de admisión, de postulación. Entonces, tiene altas consecuencias para las instituciones aparecer de un modo u otro. Claro. Y por supuesto, muchas instituciones quieren estar en el lugar más avanzado de investigación. Lo mismo ocurre con los rankings mundiales. Todos queremos estar en la altura de los rankings. Y eso hace tiempo se está cuestionando porque si bien los rankings o la clasificación de Carnegie funciona en base a la investigación, a los recursos, a los talentos que llegan a la institución, a las percepciones del empleador, etcétera, etcétera, siempre ha faltado la dimensión de, pero ¿qué institución logra mayor aprendizaje de sus estudiantes? Claro o sí. ¿Qué institución puede demostrar que los estudiantes aprendieron de un cierto modo? Lo cual es muy relevante, por ejemplo, para la discusión de equidad e inclusión que hay hoy día en todo el mundo. Por eso, en general, la Carnegie está revisando esos principios porque le interesa ahondar más ahí. ¿Cómo muestro yo que llevo los estudiantes de un nivel a otro? Y eso ha sido un debate permanente, está actualmente en debate. Se ve, todavía no hay muchas luces de cómo se va a incorporar estos elementos, porque es muy difícil también demostrar. Ya han surgido algunos críticos a ideas que andan por ahí sobre cómo evaluar qué tanta equidad o qué tanto progreso logran las instituciones con sus estudiantes, porque depende de muchos factores del entorno. Sí, también. Había escuchado como una cosa del estilo de que es como del ámbito médico, del ámbito de la medicina, los tratamientos, de cómo decir que estas acciones del tratamiento fueron las que cambiaron el diagnóstico de estar, qué sé yo, con la enfermedad en positivo a que es negativo. Y no fue, qué sé yo, la alimentación o que hubo un cambio en el estilo de vida o qué sé yo, y que fue efectivamente este fármaco o lo que sea. Claro. Como aislar esa acción. Entonces es una cosa como similar, ¿no? Claro, pero aquí estamos hablando del producto de la educación superior, que es bastante amplio. Entonces, en general, existen esas cosas, pero ya cuando uno quiere mirar el agregado, cómo una universidad logra esto, en todos sus campos disciplinares, en todos los campos de acción y desempeño de las personas, ahí se vuelve más, ahí hay mayor reticencia, digamos, y cuidado. Entonces, yo te comentaba esto para mostrar cómo el tema de evaluar a los estudiantes, de medir el trabajo que hacemos, es un tema que está en el debate permanentemente y no es resuelto, digamos. No es que, por ejemplo, nosotros acá en la facultad, en la Universidad de Chile, estemos haciendo algo que, o no estemos haciendo algo que en otro lado está dando muchos resultados, que está muy validado, digamos. Es un tema de permanente discusión de las comunidades académicas. Y esto tiene varios niveles, como tú lo acabas de mencionar. Una cosa es el perfil de egreso, ¿no? Claro. Luego los hitos intermedios de los planes de estudio, por ejemplo, para nosotros el plan común de los 2 primeros años, las licenciaturas, que algunos programas terminan ahí, y después la última parte que es del título profesional, que les da esta parte más práctica eventualmente, donde cada uno de esos niveles son
son unos hitos medio parciales de salida de alguna forma que también requiere cierto nivel. Por ejemplo, hemos estado en la discusión de las competencias genéricas, de cómo, Claro. cómo vamos diciéndole, cómo vamos pasando la posta a cuando entran a los departamentos directamente después de este tronco común de qué logran hacer, qué saben hacer, qué actitudes tienen, qué sé yo, de todas las dimensiones de una competencia en trabajo en equipo, por ejemplo. Claro. Claro, esa es es que la evaluación tiene esta doble o triple función, podría ser uno. La más importante quizás para los profesores y profesoras es que nuestros estudiantes aprendan y que se convierta en un instrumento de retroalimentación. Que yo vea que el estudiante va avanzando, que funcione como un mensaje para el estudiante para cambiar ciertos hábitos o búsquedas de nueva información, etcétera, para mejorar mi propia instrucción. Pero también cumple una función de fe pública, de decir, mire, sabe que mi egresado pueden desempeñarse en tal y tales áreas, tienen conocimientos básicos y eso es importante porque después las acciones de los profesionales tienen consecuencias. Entonces, equilibrar esos dos dominios no es fácil, como tú dices. Así Hay es. varios niveles entre medio. Yo creo que en Chile se ha puesto con mucha fuerza, y esto está muy respaldado por la Comisión Nacional de Acreditación, esta idea de los perfiles de egreso, que hay que lograr ciertos perfiles de egreso. Y en general, como las universidades resuelven eso, es que hacen enlace entre lo que yo aprendo en la sala y algún instrumento y ese perfil de egreso. Entonces, trabajo en equipo, algún profesor en un curso de proyecto lo mide de alguna manera y eso aparece como tributando a ese perfil. Y después lo agrego a un nivel intermedio y después a un nivel... Y eso está bien, porque te va de alguna manera simplificando la labor de medir esto de otra manera y hace una más relación entre mi estudiante en una sala de clase con lo que yo como institución estoy prometiendo. Pero mi impresión es que a veces nos vamos para el otro extremo, digamos, como que convertimos el perfil de egreso en una especie de camisa de fuerza. Entonces lo que tengo que evaluar es eso, porque eso es lo que dice el perfil de egreso, y reduzco mi margen para experimentar con otro tipo de evaluaciones, para modificar ciertas maneras o ciertos modos de enseñanza o de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo estoy de acuerdo que monitoreemos lo local para así tributar a lo general, pero a veces me da la impresión de que se nos pasa la mano con rúbricas, con prácticas que son muy estrictas, o peor, que son a veces... y esto lo tenemos estudiado, incluso tenemos un artículo ahí con algunas profesoras de la Católica donde mostramos esto, de que los profesores sienten que a veces levantan estas evaluaciones para tributar a un modelo y eso se vuelve algo ficticio, paralelo. No impacta en mi sala de clase, ni en mi instrucción, ni en el aprendizaje. Entonces, para un profesor o una profesora es muy importante que lo que yo evalúo me sirva para hacer mejor mi trabajo o para entender mejor a mi estudiante. Sí. No para tributarle a un organismo burocrático que me certifica. Exacto. Entonces, a veces esas dos cosas no están bien alineadas. Sí, eso lo había escuchado también en el contexto de las pruebas estandarizadas a nivel escolar, ¿no? Que en algún momento se puede convertir como en trabajar para ese test y no necesariamente para el aprendizaje de estudiantes. Entonces hay un desafío hoy como de empalmar estas cosas, ¿no? Claro, hay un riesgo, hay un riesgo y ese riesgo está siempre presente. Por eso ahora a nivel escolar, bueno, y a nivel universitario también, los test estandarizados tienen altas consecuencias. Entonces, pero hay maneras de hacerlo mejor o peor, digamos. Y cómo participa la comunidad en la elaboración de esos instrumentos, qué tanta discusión se hace y qué tan técnicamente bien hechos están, ayuda, digamos, a que eso tenga un impacto real en la sala de clase. Mencionaste este artículo que tienes con gente de la Universidad Católica. ¿Qué has visto tú de este tema en el mundo de la academia? Artículos que están siendo interesantes al respecto, congresos, discusiones en congresos, como el estado del arte, digamos, un poco desde la academia. En evaluación y medición, bueno, yo creo que lo voy a clasificar en dos. Hay una parte que es la más tradicional, digamos, del instrumento que está siempre muy vigente, de ir midiendo, discutiendo sobre la pertinencia que tiene cierto modo de evaluar o medir a los estudiantes. Que efectivamente yo quiero que en el caso, por ejemplo, que el estudiante trabaja en equipo, entonces hay muchos estudios sobre cómo esta tarea que yo hago hacer y que evalúo me va hacia allá.
Pero lo mismo en la adquisición de contenidos matemáticos, Claro. físicos, químicos, etcétera. Entonces siempre eso hay un mayor, quizá, profundidad en eso. El segundo también y esto sí lo he visto en Congreso, son muy interesantes estas sesiones sobre cómo yo valido que mi instrumento sea aplicado consistentemente, digamos, y que contribuya a eso que estoy haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, he visto mucha discusión sobre cómo nosotros nos pasa eso, que para evaluar hay que revisar los controles, por ejemplo, los exámenes, y eso requiere varias personas que ponen Claro. las notas. Entonces, cómo uno calibra a esas personas, Claro, exactamente. y cómo yo después tomo esos calibros, me hago cargo de los errores, las desviaciones. Es un área de estudio bien entretenida y bien fascinante. Ese es un lado. Y lo otro es cómo yo construyo criterios paralelos que me digan, que me puedan reafirmar la validez de mi instrumento de Claro. evaluación. Por ejemplo, decir, ya, esta persona sabe más de física, o esta persona sabe más de trabajo en equipo. Ya, ¿qué otro instrumento o qué otra evidencia tengo yo para contrastar eso? Claro. Y sobre eso hay varios desarrollos, y eso también es interesante. Esa es la parte más clásica. Y sobre todo esta parte más clásica se ha ido renovando mucho con las presiones sobre equidad e inclusión, digamos. Que efectivamente los instrumentos midan lo que quieren hacer y no estén midiendo otras cosas. Entonces ahí por eso se cuestiona mucho estas relaciones. Y hay otra área que está muy activa, que tiene que ver con los avances tecnológicos que tenemos. La evaluación en todas las universidades quita mucho tiempo a los profesores. Y siempre hay mucha discusión sobre, bueno, quizás todo este tiempo yo invierto haciendo instrumentos y evaluándolos después, a lo mejor debería estar usándolos para enriquecer la experiencia de mi clase. Entonces hay una tensión permanente. Entonces hay mucha tecnología que están apuntando a solucionar esa tensión. Por ejemplo, ya hay instrumentos bien avanzados para evaluar los desarrollos escritos, así como nuestros controles, como Gradescope o cosas así, Sí. que usan reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial para poder automatizar los procesos de revisiones de ensayos que cada persona hace, incluso de puño y letra. Entonces ahí hay harta tecnología involucrada, o esto del mastery grading y nuevas formas de evaluar y las consecuencias que tiene eso, digamos, y el uso de tecnología para certificar ciertas competencias y que esas pasen a otro curso. El uso de portafolio es algo que también siempre está ahí permanente, de cómo yo voy en el tiempo acumulando evidencia a los estudiantes, y esa evidencia les sirve a los estudiantes, a los docentes, e incluso en el futuro a los empleadores para tomar decisiones mejores. Entonces, hay un lado tradicional que está siempre en tensión por temas de equidad, inclusión y la pertinencia, y que tan técnicamente bien están construidos los instrumentos, y hay otro que está muy presionado por la tecnología. Perfecto, sí. Vamos bajando ya al nivel. Me gustaría que en algún momento llegáramos a nuestro profesor, nuestra profesora en la sala de clases, sí. Pero hay dos elementos acá que tengo en mente. Uno, mastery grading, dejémoslo ahí porque es algo interesante que me gustaría que lo abordáramos más profundamente. Pero esto de los portafolios. Me llamó mucho la atención una experiencia de Purdue, si mi memoria no falla, de un curso de proyecto donde este profesor mencionaba que a sus estudiantes al inicio del semestre les decía: estos son los criterios, esto es los logros que esperados al final del curso, esta es la rúbrica, usted se va a autoevaluar. Y lo que usted me tiene que traer es evidencia de por qué usted marcó ese nivel de logro en aquella categoría, en aquella dimensión. Y el ejercicio del estudiante era transitar por el curso, capturando evidencia para tal cosa y después presentársela al final al equipo docente. Me pareció súper interesante porque relaja un montón de cosas, relaja esta tensión que el profesora tiene que estar todo el tiempo generando estas instancias, y pone en el estudiante, en la estudiante, la responsabilidad de generar su portafolio. Claro. Me pareció súper interesante, muy apropiada para cursos de tipo proyecto. ¿Sí? Claro. Y que son cursos que cada vez tenemos más en nuestros programas, por ejemplo. Y tiene otros beneficios, aparte de eso. Por ejemplo, en los cursos de proyecto, y esto lo la semana pasada lo estuvimos discutiendo, yo soy profesor de un curso de proyecto de tercer año. Entonces el profesor de cuarto ve que como que tiene que empezar de cero porque tiene poca información sobre el alumno que pasó por tercero. Sí. Y el de tercero alega por el de segundo y el de segundo a primero. Y efectivamente es así. Todos los profesores piensan que los estudiantes llegan de una manera y te dicen, bueno, pero ¿qué le enseñaron el curso anterior? Claro. Tengo que partir todo de nuevo.
Yo creo que ahí hay una comprensión pobre de que muchas de las cosas son más iterativas, digamos, Sí, son recursivas, pero además es porque nos falta información en el sistema. Yo no sé efectivamente qué hizo ese estudiante en ese grupo de trabajo, a qué nivel llegó con su proyecto, qué cosa aprendió. De eso tengo muy poca información. Y los portafolios bien hechos ayudan a construir eso, digamos, ese camino y a generar esa evidencia que tú dices. Y traspasar la posta. Y eso, claro, y uno ya empieza a diferenciar estudiantes y puede ir profundizar. Entonces yo sé que a este estudiante ha tenido poca exposición a presentaciones orales. Claro. Entonces voy a trabajar de una manera específica con él. En cambio, esta otra estudiante es la que siempre presenta, está muy avanzada en eso. Y ya está. Y si la sigo haciendo eso, va a desarrollar poca otra habilidad y voy a usar pobremente mis recursos como docente, como instructor. Ese es por el lado de los portafolios, hay que avanzar. Obviamente son complejos de certificar y de construirlos, pero estamos avanzando aquí en la facultad en eso. Yo he visto alguna experiencia incluso en escuelas de medicina, pero son más chicas, más especializadas, en que toda su formación la hacen en base a portafolio. Wow. Y cuando el estudiante llega al final, le pasan el portafolio a una comunidad externa de pares de otras instituciones que evalúen como expertos los avances. Hay cosas tan sofisticadas como eso, digamos. Pero claro, eso depende de la masividad, de la especialización de los lugares. Pero es algo en que debemos avanzar. El riesgo está nuevamente en que esto se vuelva una especie que nos pasa con la rúbrica, que puede estar súper definido. Mira, tú tienes que conseguir estas 10 experiencias. Y el estudiante, cuando corremos el riesgo de que con esa especificación el estudiante nuevamente vaya por esa experiencia y no integre, digamos. Claro. O la superficialice demasiado. Claro, coleccione cosas con poca profundidad y que en el fondo hacen la marca y después es muy difícil decirle al estudiante, no, usted no cumplió esto porque no está integrado, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay... Por eso la evaluación de estos portafolios, esta iniciativa, tiene que ser más holística y ojalá tener miradas externas para ir validando el proceso. Comprendo. Y esto de los portafolios, si bien yo tengo me lo puedo imaginar en otros contextos que no sean proyectos, pero parece ser, no sé, y esto es una cosa a discutir, que esto de que Mastery Grading o Specs Grading, ¿cierto? Parece ser, no sé, en la facultad ha tomado cierta fuerza. Un resumen rápido, se trata de darle, ¿cierto?, un encargo, algo, digamos, que resolver a un estudiante que es de nivel básico y sobre ese nivel básico va construyendo a un siguiente nivel, donde cada nivel lo puede repetir cuantas veces quiera, dándole feedback hasta que está a un nivel satisfactorio, entonces pasa al siguiente nivel a grandes rasgos, por supuesto. Eso... ¿Es que hay algo en el Mastery Grading, alguna clave? ¿Es que se descubrió por aquí un eslabón perdido en la evaluación? ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que, bueno, nos falta una traducción para Mastery Grading, pero es como... Está joven todavía el Mastery evaluar Grading. la maestría, qué sé yo, o marcar por maestría, algo así. No, yo creo que queda antiguo bueno... algunos dicen que esto de evaluar a la gente es algo que viene de la revolución industrial, que más o menos joven también, todo el tema de evaluar no es una cosa media loca. Y que estamos en un proceso, digamos, joven en el sentido histórico. Pero bueno, el Mastery Grading yo creo que es algo que siempre se ha tratado de hacer, y que en esta facultad yo creo que también se ha tratado de hacer, de poder identificar los niveles de logro en ciertos lugares, digamos, de encontrar a gente que es muy superlativa en hacer ciertas cosas, digamos. Entonces, eso nos gusta, digamos, cuando encontramos estos superlativos y les damos tareas más y estas personas pueden avanzar y ojalá tengamos varios grupos como eso avanzando en distintas especialidades. Entonces, el problema es que usábamos un cañón muy grande para encontrar esos superlativos. Entonces, esta idea de Mastery Grading, que encuentro que tiene hartas nociones interesantes, esta idea de que poder... de que todos pasen por ese proceso y que todos vayamos viendo, digamos, cuando no que al final del semestre o al final de año y descubra este talento, sino que tempranamente descubra aquellos que van más avanzados, al grupo que está con mayor progreso, y a ese grupo darles tareas más desafiantes que puedan ir avanzando más. Y al grupo que está más débil, ir asignándoles tareas más acordes a su grupo, pero que se sientan que van avanzando también. Claro. Entonces eso, yo creo que ganamos mucho tiempo en eso y podemos tener logros mucho más significativos y vamos hablando de esa manera, digamos. Eso con la maestría yo lo encuentro interesante. Y yo creo que algo que ha ayudado en esto, sin duda, es la expansión y la potencia de los videojuegos. Y
que muchos de ellos están construidos en base a esto, digamos. Todos parten en un nivel muy básico y después hay varios niveles de avance. Hoy día los jóvenes hablan de bloquear ciertos talentos. Claro. Incluso yo lo escuchaba en mis clases, no, yo desbloqueé esto, desbloqueé esta asignatura, desbloqueé este talento, qué sé yo. Claro. Desbloqueé esta cosa que yo quería hacer, etcétera. Yo creo que viene muy influenciado por ahí también, como esto de gamificar un poco, de ponerle más lúdica, pero me da la impresión de que de toda esa familia, esto de ir evaluando tempranamente avance y que cada uno tenga un mapa de avance, me parece que es lo más serio que hay en ese mundo, digamos, y es bien prometedor esa También eso de alguna manera se puede ir haciendo cargo de la heterogeneidad, ¿no? Porque en el fondo la composición de nuestros cursos, en las personas dentro del curso es cada vez más compleja. Entonces, como tener muy claramente diferenciados los niveles podría ayudar a quienes vienen con más dificultades para aprender, logren ver ese escalón más cercano, digamos, y no vean esto perfecto que muestra un profesor, claro. ¿Cierto? Entonces hay una ansiedad, yo me puedo imaginar que bien implementado puede reducir la ansiedad de los estudiantes, las estudiantes que tengan más dificultades. Pero absolutamente, y eso pasa y nos va a seguir pasando en Chile, donde estamos ampliando los accesos, porque tenemos una formación escolar débil, entonces se producen heterogeneidades muy grandes en la sala de clases de la universidad. Entonces, eso ayuda, digamos, lo que tú dices ayuda a eso. Evitamos que los estudiantes entren a un loop de que, mira, yo me esfuerzo, pero voy, me evalúan mal, me esfuerzo, voy, me evalúan mal, y caen en un loop ya, a lo mejor yo no sirvo para esto, y un loop que no es muy beneficioso. En cambio, si vamos mostrando pequeños logros, que seguramente lo tiene, alguien que se esfuerza se dedica, va logrando ciertas cosas, pero fallamos en mostrarle esos logros. Correcto. Pero esa es una dimensión. Encuentro que hay otra dimensión más interesante también y que hoy en día la gente espera hacer diferentes cosas con sus vidas también. Sí. No quiere ser talentoso en todo, en todas, todos los esa estandarización no. Hay ciertas cosas que no podemos, digamos que tenemos que prometer, como dije, hay una función ahí social importante en las instituciones. Pero después hay una gama amplia de personas que quieren profundizar más en ciertos aspectos y eso deberíamos en una sociedad del conocimiento como explotarlo más. Y si me permite una anécdota de evaluación, cuando yo era estudiante, que a mí me marcó mucho, yo soy de especialidad en Ingeniería Civil Industrial, pero tomé un curso avanzado electivo en computación, hace varias décadas atrás. Era sobre seguridad de datos y encriptación, que imagínate, ese tiempo no se hablaba mucho de esos temas, pero el curso era atractivo. Y fue un muy buen curso, lo recuerdo con gratitud y me sirvió en varios aspectos. Me sirve todavía algunas cosas de eso. Y ese curso tenía un examen, y que yo pongo una razón, falté ese examen, tuve que ir a un recuperativo en la oficina del profesor. Yeah. El profesor me pasó el examen y yo completé algunas preguntas, y hubo unas preguntas que sencillamente no pude, no fui capaz de resolver, o intenté hacerlo, pero no pude resolverlo bien. Y después el profesor lo estaba revisando en una mesa como esta, y me dice, y me empieza a hacer preguntas. Y ahí él descubre que yo tenía una especialidad que era distinta al resto de los alumnos, que era ingeniero en computación. Y ahí me llama la atención, digamos, me reta y me dice, oye, pero esto debería haber partido por ahí, digamos. Y me cambia la pregunta y me pone otra, porque él sabía que yo no me iba a dedicar a ser encriptador o a trabajar en eso, que yo tenía otros propósitos y me interesaba el curso de otra manera, quizás no como mis compañeros y compañeras. Entonces ahí ese profesor hizo master grading conmigo, como dijo, este joven yo no lo quiero tener especializado en esto, pero sí quiero que me muestre estas otras cosas, digamos. Y a mí eso yo lo recuerdo como un buen ejemplo de evaluación, que se hizo cargo de quién era yo y de mi expectativa en ese curso. Y yo creo que eso es algo muy potente, no es solo por un asunto de heterogeneidad o de equidad que uno quiere hacer esto, sino que ir dándole más alternativa a las personas para que exploten los intereses, digamos, y no por un interés especial tenga que replicarme muchas otras cosas, digamos. Yo creo que eso haría más dinámico nuestro sistema educativo. Sí. Oye, una pregunta polémica, Sergio, que en algún momento, voy a contar la anécdota, en un momento estábamos hablando de los niveles de suficiencia en un taller dentro de la facultad, ¿no? De cuánto es suficiente, un poco también inspirado por estas ideas del Master Grading, o Specs Grading también se llama, que quizás es una mejor traducción dentro de Specs, ¿cómo se llama? Por los niveles, ¿no? Specifications Grading también se llama.
Sí, eso para que nos escucha, eso tiene que ver más con, claro, es distinto, es como dar puntaje que sean 0 y 1, digamos. ¿Aprobaste o no aprobaste este talento? ¿Aprobaste o no aprobaste? En vez de dar una parcialidad, es coleccionar especificaciones, digamos. Que reduce mucho esto de que los jueces, digamos, estén en sincronía y que haya una consistencia entre diferentes evaluadores. Esa es la gracia del space grading, digamos, del que podríamos llamarle como marca o por especificaciones. O algo claro, así. Sí. Y bueno, entonces en este taller yo les preguntaba, una pregunta abierta, ¿qué es lo suficiente? Entonces me decían, bueno, lo suficiente es la mitad de lo perfecto, entendiendo que nuestra escala tiene 6 puntos entre el 1 y el 7, entonces 3 puntos sobre el 1 son un 4, que es el nivel de suficiencia. Y esto sumado a que cuando se hacen promedios entre, qué sé yo, una pregunta que tiene que está mal y tiene un 1, digamos, con una pregunta que está perfecta y tiene un 7, eso da promedio 4, entonces suficiente y la persona puede aprobar el curso o lo que sea. Entonces, es que estamos como que tenemos una crisis de hacer promedios. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que no le llamaría crisis, yo creo que no va a ser difícil salirnos de ese esquema de promedios. Porque es útil, digamos, tener esa referencia de esto es lo suficiente, esto es lo que tú tienes que alcanzar para que todos estemos tranquilos que esta persona adquirió cierto conocimiento, demostró ciertas habilidades que le va a permitir seguir en el programa con éxito, de buena manera, digamos. Entonces, eso se alcanza con una barrera que aquí está definida como el 4, digamos. Y la gente que llegue ahí con el promedio, si quiere, que es algo que los estudiantes buscan, digamos, está bien, sigue. Ahora tú pones una crítica que es bien interesante, que dice, bueno, pero no es solo llegar al 4, sino la manera en que se logra ese 4. Claro. Entonces, si yo logro ese 4 con mostrando mucha habilidad en una área, pero mostrando nula habilidad en otra, un poco ese 4 me va a enmascarar una debilidad grande, digamos, que me puede traer consecuencias después. Y eso es justamente lo que yo diría más que el promedio o no, el problema tiene que ver con el instrumento y la manera en que yo lo diseño, ese instrumento, la manera en que yo diseño el sistema evaluativo de mi curso. Claro. Entonces, eso es algo que yo tengo que tratar de solucionar, más que el promedio o no, sino que es cómo yo integralmente logro mostrar que el estudiante alcanzó lo suficiente o lo pasó. Ahora, en general, eso que tú dices, algo que uno lo ve en la evaluación de nuestros cursos de primer año, que por décadas han sido textos, ¿cierto?, que se enfrentan a 3 preguntas y el estudiante tiene que desarrollar cada una de esas 3 preguntas, entonces ahí la combinación de esas 3 es la que te da la nota, ¿cierto? Sí. Pero ahí donde sirve esto que hablaba yo hace un minuto, de tener otro tipo de evidencia que me vaya mostrando si es que esto está apuntándolo o no en el sentido que queremos. Claro, perfecto. Y hemos en la escuela hace un tiempo ya hemos estado recabando cierta evidencia que nos muestra que no estamos tan perdidos con esto histórico, digamos, de tener estas pruebas de control con 3 preguntas. Por ejemplo, hemos sacado mucha información de curso, del LMS nuestro, el Sistema de Gestión de Aprendizaje. Hemos visto la cantidad de interacciones que los estudiantes tienen, cuándo las tienen, qué tipo de interacciones tienen. Y ahí hemos demostrado que en primer año, aquellos estudiantes que concentran su estudio, su actividad a última hora, tienen menor puntaje que el resto. Y aquellos que tienen más actividad de estudio, más organizada en el tiempo, tienen mejores rendimientos. Y eso es una pieza de evidencia alternativa que me muestra que aquellos que están calentando última hora no obtienen los mismos resultados de aquellos que están estudiando más y con más tiempo. Entonces, el instrumento, hay una cierta confianza hacia ese instrumento. Yo creo que ese son el tipo de cosas que una buena escuela debería hacer de manera diferente, digamos. Estar haciéndose preguntas sobre la calidad de mi instrumento, ir cambiándolo, ir pensándolo, etc. Sí, se entiende perfecto. Para ir ya cerrando, vamos a ver si podemos sacar una pequeña conclusión de la conversación, ¿no? Para nuestro profesor, una profesora, ¿cierto? Algún curso acá de las ciencias más básicas o de la ciencia de la ingeniería o incluso de proyectos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a la hora de orquestar, ¿cierto?, todo un sistema de evaluación? Hay varias instancias donde estudiantes son evaluados de una u otra manera. ¿Algún par de claves quizás para dar?
Chuta, es difícil en nuestra diversidad, pero yo diría que yo creo que estamos en tiempos de experimentar, porque hay varios problemas que no hemos comentado sobre la evaluación y por qué estamos hablando de evaluación ahora, y estoy muy emocionado con esta serie de podcasts. Hay varios problemas que se están acumulando. Uno de esos es que tenemos lo que se llama la inflación de notas. En el sistema escolar viene muy fuerte, pero también en lo universitario. En otros países, en Chile también, en nuestra facultad tenemos una inflación de notas. Entonces eso trae cuestionamientos sobre, bueno, qué estamos evaluando, digamos, la legitimidad del proceso. Tenemos preguntas sociales muy fuertes sobre la consecuencia de las notas. Ya sabemos que hay estudiantes que vienen, por ejemplo, que tienen grandes avances, que parten muy abajo en su desempeño y llegan, alcanzan en poco tiempo logros bien significativos, pero los promedios o las malas notas del principio le penan para postular a becas después, para acceder a posgrado. Entonces todavía tenemos una visión rudimentaria un poco de la evaluación y de sus consecuencias. Y además ya hablamos de lo tecnológico, que eso le añade otras cosas más. Entonces es un buen momento para experimentar, para mirar, para experimentar. La principal recomendación que yo daría sería esa: experimente, vea otras cosas, no solo lo tradicional, lo que hemos venido haciendo hace rato. Por ejemplo, acá en la facultad se ven pocos instrumentos de alternativa, que justamente ayudan a lo que hablamos delante del 4. Hoy día la PAES, la prueba de actitud académica que vamos a tener en la nueva prueba, digamos, que se llama de acceso a la educación superior, está hecha con base a la teoría de respuesta al ítem. Yo recuerdo que aquí en la facultad hicimos talleres de eso el 2006 para prepararnos lo que venía, pero hemos avanzado poco en diseñar, por ejemplo, ese tipo de instrumento que va justamente midiendo, diferenciando aquellas competencias suficientes de aquellas más avanzadas, por ejemplo. Claro. Por ahí se podría experimentar con tecnología, experimentar con manera de generar sistemas autónomos que evalúen, que pongan marca y no perdamos mucho tiempo en eso. Hacerlos partícipes a los estudiantes en evaluaciones de ellos mismos, entre pares. Todas esas cosas, hay un gran campo de experimentación. Si no estás haciendo master y grading, trate de hacerlo en algún ámbito. Claro. Entonces esa sería mi primera gran recomendación: experimentar, porque hay mucho alrededor. Y lo segundo es que en la evaluación importa mucho la disciplina de donde yo provengo. Y yo creo que en todas las áreas disciplinares de esta facultad hay un rincón donde se está discutiendo cómo se lograr mejor enseñanza y aprendizaje en ese lugar. Por ejemplo, hay la comunidad que investiga, que piensa sobre cómo enseñar mejor física, muy buen nivel, matemática, química, etcétera. Toda la disciplina, ingeniería eléctrica, mecánica, las que uno se le ocurra. Porque en esos espacios está esta discusión, porque es tan central esto de la evaluación. Entonces, converse de esto con sus pares. Claro. Vaya a ver esos lugares de referencia en el país o internacionales donde está esta discusión. Y vaya a ver en qué están, qué se está probando, qué se está haciendo, qué se está evaluando. Y como digo, traigamos algunas prácticas que no estemos usando acá, experimentemos. Yo con alegría veo que en la facultad hay más cuestionamiento y hay más profesores atreviéndose a experimentar. Entonces yo creo que esas serían mis dos principales: experimente. Y segundo, vaya a ver las prácticas que hay en su campo. Claro. Porque difieren mucho de campo a campo. Ciencia de la computación, los físicos, dependen mucho de las tareas, digamos. Las tareas son un buen instrumento que se usan en muchos lados para enseñar esos saberes. Pero en otro lado puede que no sea eso, que sea la prueba alternativa, que sea el trabajo en proyecto, qué sé yo. Entonces, vaya y a ese grupo de referencia, cuestiones. Claro. Porque, bueno, y haciendo como un poco un resumen, ¿no? Desde lo más macro no es muy claro, digamos, no hay una receta súper así. Entonces es un buen momento para experimentar y ver también en esa experimentación es muy útil mirar a salir un poco de la caja, ¿no? De la tradición que uno está haciendo para inspirarse con nuevas formas. Eso, pero en lo micro sí, hay tips que son muy concretos. Eso de que, a ver, ¿y esto qué pertinencia tiene? ¿A quién le va a servir mi evaluación? Lo otro que hablaba, ¿qué tipo de otra evidencia yo puedo generar que yo la pueda relacionar con lo que estoy alcanzando y así veo que mi instrumento sea perfecto? Y después preguntar siempre con las consecuencias que tiene mi instrumento. ¿Qué consecuencias puede traer para mi curso en términos de costo, de energía, pero también para el estudiante y para la institución después?
Súper. Oye, antes de cerrar, ¿tienes algunas cosas ahí? No sé si son libros para recomendar o... No, bueno, por supuesto, yo recomiendo la página 2IC, ahí hay muy buena Muy bien. discusión. Y yo tengo literatura que me pueden consultar sobre evaluación. Y en general acá tengo los estándares producidos por la AERA, la American Educational Research Association, que la cual yo participo, que tiene la asociación que concentra los mayores investigadores en educación en Estados Unidos. Y ellos generan estándares que son muy pensados, muy desarrollados, digamos, sobre evaluar, sobre medir, digamos, y que es bueno tenerlo a la vista. Esto que hablaba yo de la pertinencia, buscar, están Excelente. ahí, porque hay un tema ético muy fuerte en esto de la evaluación. Sí, es y verdad. que hoy en día como sociedad estamos cada vez más conscientes de los efectos que puede tener instalar sistemas de evaluación y medición que en el fondo, más que señalarnos rutas para aprender mejor y avanzar como sociedad, replican ciertas cuestiones. Sí. Entonces eso está muy avanzado. Eso está muy avanzado. Yo lo recomiendo. Está libre en la internet los estándares para evaluación y assessment de AERA. Sí. Es una buena pauta. Ahí con la introducción uno ya queda más o menos claro para dónde va la cosa. Súper. Bien, Sergio, pues para cerrar, tú ya esta es tu segunda vez en esta mesa, ¿no? Y bueno, tú sabes la pregunta final, pero ahora la podemos orientar un poco a la discusión de hoy día, ¿no? ¿Cuál es la función docente en términos de la evaluación? Bueno, yo creo que uno de los aspectos que hace complejo la evaluación es que tiene varias funciones docentes. Sí. Y la usamos para hartas cosas. Entonces ahí es imposible contestar con una, digamos. La más importante es la función de retroalimentar el aprendizaje. Que nos sirva para que se vuelva una herramienta para que la gente aprenda más, aprenda mejor. Y también para los profesores y docentes para que hagamos mejor nuestra instrucción. Si la evaluación no está aportando a eso, es que es tiempo de remirarla. Esa es una función, yo diría la más central y la que le importa más a los profesores y profesoras. Pero también hay otra función que no se nos debe olvidar nunca, que es la función de alguna manera certificadora socialmente de que hay personas que tienen ciertos logros y esa como que es una función de compromiso de fe pública, ¿cierto? Claro. Es decir, mire, esto es lo que nosotros estamos alcanzando, esto es el compromiso que existe en esta institución y esto es lo que yo estoy logrando con mis estudiantes. Eso no se nos puede perder de vista. Y sobre todo en la escuela de ingeniería yo creo que lo tenemos bien presente acá, porque sabemos que de acá salen ingenieros en los cuales sus funciones después profesionales tienen implicancia muy fuerte en la vida de las personas. Entonces eso creo que está presente acá y no se nos puede olvidar esa dualidad de la evaluación, digamos, que en algunos minutos está en tensión, pero en otros puede estar virtuosamente alineada. Exactamente. Súper, Sergio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2IC y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado _FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.